esa sensación hermosa, maravillosa de que me faltaban 3 filminas para terminar de grabar esta parte y colapsó todo como nunca antes había ocurrido y se había visto, con un cartel muy estrambótico que me ponía un código de QR como mandale a no sé quién este tipo de error, estamos evaluando, todo lindo, divino, divino, divina la tarde, divino el día. Vamos de nuevo. La prueba de chi cuadrado, a diferencia de la prueba de P y de ANOVA, nos permite evaluar la fuerza de la diferencia con un numérico, con un valor. Y para eso podemos hacer el cálculo de la V de Kramer. La ecuación para calcular la V de Kramer es esta que vemos acá, donde tenemos la raíz de el chi cuadrado dividido el n total de los elementos que fueron utilizados para calcular nuestro chi cuadrado, que en nuestro caso, en nuestro ejemplo era 70, y donde ese es el número menor entre el número de columnas y el número de filas menos 1. Vamos a ir entonces a ver cómo sería esto en nuestro ejemplo. Hay que tener en cuenta que el valor de b varía entre 0, cuando la diferencia no existe, y 1, cuando la diferencia es la máxima posible. ¿Qué nos permite ver esto rápidamente? Y que si tenemos un valor de 2,3 y algo, está para el lado de los tomates. Hay que ver qué es lo que ha pasado, porque el valor de b siempre va a estar entre 0 y 1. En el caso de las tablas de 2×2, como las de nuestro ejemplo, S-1 es siempre 1. Y por lo tanto se utiliza un equivalente para la B de Kramer, que es phi, donde la ecuación es la raíz de el chi cuadrado dividido n. ¿Por qué se usa esto? Y porque S-1 sería 0, cualquier división dividida por 0 no se puede hacer, es ridículo, entonces por eso es que se utiliza este tipo de ecuación. La cosa es que para el ejemplo nuestro valor de chi era 1.544 dividido 70 raíz, eso nos da 0,15. Lo que muestra entonces una diferencia débil de solamente un 15% entre las proporciones. Este valor de phi o la B de Kramer se puede adosar cuando ustedes hacen el cálculo del chi cuadrado, lo reportan entre paréntesis, también colocando obviamente el valor y colocando los valores asociados a la probabilidad o P. Además pueden incluir este valor de B o de phi para hacer referencia a las fuerzas de la diferencia. Y esto les puede servir para la respuesta de su pregunta y su argumento. ¿Cuál es la relación entre el tamaño de la muestra y la prueba de chi cuadrado? Bueno, las muestras más grandes arrojan valores de chi cuadrado mayores asociados a probabilidades menores para un origen común. El tamaño no afecta a la fuerza de la diferencia. Una muestra más grande de tiestos, con las proporciones del ejemplo, seguiría asociado a un valor de phi del 15% de diferencia. En el gráfico de bala, esto significa que el tamaño de la muestra afectará el rango de error de cada barra, pero no las medidas centrales. Como con la fuerza de la diferencia entre medidas, una magnitud específica de diferencia de proporciones puede o no ser importante. Eso va a depender del contexto y de nuestra interpretación. Si ustedes recuerdan, la fuerza, la diferencia en los valores asociados a T o a la ANOVA estaban cargados de interpretación. Acá, si bien tenemos también un valor específico numérico como la B de Kramer o phi, también o sea, parte de nuestro ejercicio, parte de nuestra práctica, realizar una interpretación de esos valores.
Sobre este punto cabe recordar que nosotros habíamos visto una fórmula sobre el cálculo del tamaño de la muestra para proporciones donde generábamos la expectativa de una desviación estándar máxima esperada para una muestra lo más heterogéneamente posible, que era si teníamos el 50% de una categoría y de otra, con un rango de error de un 5%, y lo habíamos calculado a un 95% de confianza. Si nosotros bajáramos, digamos, esas variables de la desviación estándar y el rango de error, serían estables. Lo que sí podríamos hacer es bajar los niveles de confianza, donde en vez de tener una muestra como nos había dado cercana a 400, para un nivel de confianza del 95%, que era específicamente 384, si bajáramos ese nivel de confianza tendríamos un tamaño de muestra menor. Y es importante todo esto para remarcar que en cuanto a proporciones, esos rangos de error van a estar generalmente asociados con los tamaños de la muestra. Y eso también implica ser criteriosos en ambos sentidos del dilema, digámosle así. No hace falta tener una muestra gigante si ya hemos llegado a un 99% de confianza, ya que las proporciones van a seguir siendo las mismas en cuanto a diferencias, y muchas veces, en sentido contrario, si una muestra más pequeña para un nivel de confianza menor, como del 80%, del 70% inclusive, puede ser adecuado. Recuerden que nosotros hacemos arqueología, no física cuántica, ni ingeniería aeroespacial, ni producción de alimentos que van a poner en riesgo la vida de personas. Entonces, muchas veces podemos jugar con todas esas variables y, como dijimos desde el principio, no es que tengamos una receta al estilo Maru Botana o de cocineros argentinos, sino que hay toda una gama de herramientas y de variables dentro de esas herramientas con las cuales ustedes pueden juguetear. La prueba de chi cuadrado evalúa la significancia de la diferencia, pero se puede usar también como una prueba de la relación entre variables categóricas. Por ejemplo, para evaluar la relación entre la variable sitio y la variable forma de vasija. En ese sentido, el chi cuadrado prueba la significancia de la existencia de la relación observada y si una variable es o no buena predictora de la otra. Algunos problemitas especiales para tener en cuenta en el uso de la prueba de chi cuadrado es que cuando los valores esperados son muy pequeños, valor esperado de 1 o de 2, se dificulta poder obtener resultados válidos. Para evitar esto, es mejor usar chi cuadrado solo cuando todas las celdas tienen valores relativamente altos. Una regla de aplicación común es que se use chi cuadrado solo cuando un 80% de todos los valores esperados sea igual o mayor que 5 y que no haya ningún valor esperado menor que 1. Si los valores son muy pequeños, se deben colapsar variables hasta obtener valores esperados más altos. Y si se trata de tablas de 2×2, una alternativa es usar la prueba exacta de Fisher, que arroja la probabilidad exacta para las tablas de 2×2 sin usar valores esperados. También podemos comparar proporciones contra un valor esperado. Si sabemos de antemano qué proporción debería existir, no tenemos que estimar los valores esperados en base a las muestras, sino que usamos los valores esperados ya conocidos. En ese caso se usa solamente una tabla con dos filas, una con valores observados y otra con valores esperados, y se aplica la ecuación del chi cuadrado. Por ejemplo, tomado el libro guía, supongamos que se realiza un reconocimiento de 3 zonas ambientales, terrazas, valles y laderas, que cubren 28,7%, 61% y 10,3% respectivamente del área de estudio. Acá tenemos las áreas reconocidas y sus porcentajes, tenemos los sitios observados y el total de sitios, y sobre este total y estos porcentajes es que calculamos los
valores esperados en el número de sitios. A partir de la tabla anterior, entonces se procede a hacer el cálculo de la ecuación del chi cuadrado con los valores observados y los esperados divididos los valores esperados para las tres áreas y nos da este valor de 13,89. Como solamente tenemos tres categorías, usamos de degree of freedom o grados de libertad, n-1 nos da 2. En la tabla de chi cuadrado, en realidad esta no es la página, fíjense bien en el libro guía cuál es, se buscan los grados de libertad de 2 y el valor de 13,89 corresponde a más de un 99,9% de confianza. Entonces, la probabilidad de que una muestra como esta hubiera sido seleccionada de una población con una densidad homogénea de sitios es muy baja, 0,1%. La densidad de sitios entonces parece haber sido diferente en cada zona. En otras palabras, podemos concluir que la diferencia entre las densidades de sitios observadas y las densidades esperadas por zona es muy significativa. Se reporta el valor de chi cuadrado con un valor de P de 0,001.